Ante todo, buenas tardes. Me encuentro muy contento de estar en Sevilla después de más de 40 años que no volvía. Tuvimos, como alguien recordó un poco, tuvimos algunas cosas que hacer durante los años 70, ¿no?, en este país. Éramos muy jóvenes, no creáis que éramos luchadores todos muy jóvenes, si no nos traíamos aquí. Pero jóvenes de 19 años, 20 años. En fin, estamos convencidos de que esta generación de 20 años que tenemos ahora tendrá que movilizarse para que no pase lo que quieren que pase, ¿no? Es decir, lo que está pasando en Argentina, en América Latina, lo tenemos que ver como un espejo donde mirarnos para evitar, ¿no?, que en este país nos pasen esas cosas. Dicho esto, no sé cómo va a salir esta charla, pero me llevo un recuerdo de este lugar precioso de vosotros. Así que ya estoy agradecido de antemano. Yo llegué a Buenos Aires en el año 83. Voy a hacer un pequeño repaso de la historia argentina, porque uno cree que sabe. Yo creía que sabía sobre Argentina cuando llegué. Me pasé leyendo, cuando supe que iba a ir a pasar un mes a Argentina, me pasé leyendo varios días enteros, periódicos, Le Monde Diplomatique, artículos, algún libro. Llegas allí y no sabes nada. Porque, para empezar, no entiendes siquiera el argentino. Yo tenía que preguntar a la gente que ya iba conociendo, ¿y este qué ha dicho? ¿Y este qué quiere decir? Los matices de idiosincrasia, el vocabulario, ¿no? Nos pasa con Argentina y con países de América Latina lo que les pasa a los ingleses con Estados Unidos, ¿no? Como dijo un gran escritor, dice, Estados Unidos e Inglaterra son dos países divididos por un mismo idioma. Ahí nos pasa eso. Pero una vez que lo aprendes y ya no te pierdes, ¿no?, en todo el desarrollo no solo de la lengua, también de la historia, porque no puedes, perdón, se me puede escapar de vez en cuando algún argentinismo. No me voy a controlar, porque me pasa que si me controlo me sale peor la cosa. Entonces, sucede que cuando no conoces la historia te cuesta mucho entender el presente. Y es importante conocer un poco de la historia, cuanto más mejor, por supuesto, para entender de dónde venimos y sobre todo para saber a dónde no queremos volver y a dónde sí queremos ir. En Argentina, como en tantos países, antes del año 45, justo el final de la Segunda Guerra, había partidos de izquierda, anarquistas, sindicatos socialistas, comunistas, pero sucedió un fenómeno que después pasó en varios países de América Latina, incluso otros países del mundo también, y es que un oficial del ejército, como fue en este caso Perón, Juan Domingo Perón, con pretensiones un tanto parecidas a las que él había visto en Italia con Mussolini, y diría, me atrevería a decir, en Alemania con Hitler, él quería influir en el movimiento de masas. Y entonces él participó de un golpe de Estado en el año 43 con un grupo de oficiales que se llamaban GO, que quería decir grupos de operaciones unificadas. Era un grupo de militares nacionalistas. El nacionalismo entonces era un nacionalismo semi-revolucionario, diría yo, porque era Argentina un país muy dependiente del capital británico, del capital inglés. Por ejemplo, cuando uno va por el centro de Buenos Aires, no vas al centro, vas a la City. La City, igual que en Londres, es el lugar donde están todos los bancos más importantes y las oficinas centrales de todos los bancos. Y, por ejemplo, los ferrocarriles fueron construidos por los ingleses y tienen un planteamiento radial, ¿no? Todos los ferrocarriles del país van a Buenos Aires porque ahí está el puerto, de donde salía todo el trigo y la carne que iba, sobre todo, a Inglaterra, ¿no?, que era la metrópoli, en aquel momento, hablando financieramente, ¿no? Se seguía hablando un castellano argentino allí, pero los que mandaban realmente
Si habéis visto la Patagonia Rebelde, ahí veis cómo en una reunión de gobierno se ponen a cantar en inglés, por ser un muchacho excelente, al que había reprimido a los campesinos en la Patagonia cuando se levantaron a principios del siglo pasado. Y eso fue una constante en la historia argentina, la represión. No había derechos laborales, era una lucha muy desigual, casi siempre es una lucha desigual, la de los trabajadores y los patrones, ¿no? Y la clase dominante. Pero en aquel momento dolía más porque Argentina era un país, según algunos estudios económicos, el sexto país en renta del mundo. Yo no diría, joder, qué bien que viven los argentinos, ¿no? Pues no, vivía bien un 10% de los argentinos. La inmensa mayoría de los argentinos era pobre. Y para que tengáis un dato de color de cómo era esa sociedad, los habitantes de lo que allí llaman el Gran Buenos Aires, que es el cinturón industrial donde estaban las fábricas y siguen estando la mayoría de las fábricas, no ya en Argentina, que hay otras ciudades industriales, pero sí de Buenos Aires, no podían entrar al centro de Buenos Aires, no les permitían entrar. Y para entrar tenían que llevar un traje, pero un traje de esos que no podían comprar. Por lo cual, esa gente nunca había visto el centro de Buenos Aires. Esto cambió mucho después del 43, cuando este gobierno, dirigido por el general Farrell, donde Perón asume lo que era la Secretaría, ni siquiera era un ministerio, la Secretaría de Trabajo. Y él quería la Secretaría de Trabajo porque había estudiado bastante el movimiento obrero europeo y había dicho, ahorraré las citas de qué libros y qué tal, porque me molesta bastante y interrumpo demasiado lo que es la charla del conductor, pero él había dicho en algún momento que el siglo XX era el siglo de las masas. Entonces él tenía un propósito de conducir un movimiento de masas, para lo cual se orientó conscientemente. Él era un militar importante, ¿no? Tenía una cabeza importante, no era ningún pelotudo, vamos a decir, no era ningún tonto, y entonces se orientó hacia los sindicatos. Empezó a ganarse el apoyo